Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Julio Vidal, que bien, pues él es programador y también es hacker. Actualmente se encuentra en Canadá y pues nos va a estar platicando aquí su experiencia trabajando para empresas transnacionales, de igual manera pues desarrollando software y cómo fue su evolución de estar aquí en México para pues ocupar un puesto muy interesante que ya nos estará diciendo toda la tecnología que tienen que llevar a cabo y cómo digamos que modernizado todos esos procesos por medio de la tecnología. De igual manera está aquí mi compañero Pul y Rama. Bien, Julio, pues ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Héctor, gracias por la invitación. Un honor que me consideres. Siempre digo que yo no soy una persona muy interesante, entonces vamos a ver qué sale de esta plática, pero contento de estar aquí contigo. Muy bien, Julio, pues ahora te vamos a preguntar, ¿desde qué edad iniciaste con esto de la informática? ¿Desde cuándo te conectaste por primera vez al internet y tu primer teclado? ¿Cómo fue? Y de segunda forma, ¿por qué pues acabaste allá en Canadá y haciendo programación y todo esto de la tecnología? Claro, fíjate que es muy gracioso porque en mi familia somos dos hermanos prácticamente, mi hermano es 2 años más grande que yo y realmente yo tengo acceso a una computadora más o menos cuando yo tenía, yo creo que 10 años, 9 años aproximadamente, pero porque mi hermano exige o de alguna manera por ahí monta una rabieta y hace que mi mamá nos compre una computadora. En ese momento, en mi ciudad natal, solamente había un proveedor de internet que era por modem y consigue convencer que también nos den internet. Y esa es la manera que yo tengo acceso a la computadora. Entonces empiezo yo a programar más o menos 9, 10 años porque igual mi mamá decide darme de alta en clases de computación y no sé, cursé como 6 veces Excel, entonces cualquier cosa Excel normalmente la sé hacer. Y empiezo a aprender en Pascal, DBase, QBasic, cosas muy antiguas y ahí fue donde empecé a hacer mis primeros pininos realmente. Siempre curioso cuando yo aprendo a programar me parecía fascinante cómo podías tú hacer que algo hiciera, o sea, eso de dar instrucciones y que lo hiciera por ti, ¿no? Y no sé si tú recuerdas, pero las versiones antiguas de Windows, de repente por ahí tuve acceso a un Windows 3.11 que traía este comando de, creo que era send, que podías mandar mensajes en toda la red y entonces podías spamear la red a la que estuvieras conectado. Era red local, pero bueno, era muy divertido en ese momento. Era como que para mí era guau, ¿no? O sea, poder así como que de repente mandar un mensaje por ahí y que todo el mundo se enterara de algo. Y no sé, es algo interesante. Entonces sí, aprendo desde muy pequeño y es muy curioso porque tenemos acceso a internet a través de este modem y en algún punto dejamos de pagarlo, pero vamos, en ese tiempo era el viejo ¿no? No había control de nada, entonces dejamos de pagarlo, pero nunca nos desconectaron. Entonces seguimos disfrutando como por un año, año y medio de internet hasta que de repente un día nos llegó una carta de que debíamos no sé cuántos miles de pesos y pues mi mamá sí muy sacada de onda de por qué debíamos ese dinero si se supone que lo habíamos cancelado. Y pues nosotros nos hicimos los locos, mi hermano y yo nos hicimos los locos y creo que hasta la fecha nunca liquidamos esa deuda. No sé al final qué pasó, pero bueno, esos fueron mis inicios y de ahí siempre me mantuve pegado a la tecnología, fue algo que me agradó muchísimo. Como contexto, la mayoría de mi familia está en el sector salud, entonces yo era muy mal visto, yo era visto como la oveja negra de la familia hasta la fecha tal vez, porque no me fui por el sector salud. En la preparatoria yo decidí estudiar en Cebetis, para contextos que son fuera de México, bueno, pues estudié una carrera técnica y la preparatoria, ¿no? Y era una carrera técnica de algo así como que químico, fármaco, técnico, químico, fármaco, biólogo, que son los que sacan la sangre y hacen análisis de sangre. Y la verdad, desde el primer año me di cuenta que no era lo mío, me quedé más por orgullo, porque tuve por ahí unos problemitas con un profesor que decía que nunca iba a terminar eso y me quedé más por orgullo, lo logré sacar, pero cuando decidí ingresar a la universidad yo tenía muy claro que yo quería hacer tecnología, no quería nada que ver con otras cosas, lo mío era tecnología y específicamente desarrollar software. Entonces así fue como se me va dando la oportunidad. Y bueno, cuando empiezo a trabajar,
Empiezo por azares del destino en una compañía que era como tipo outsourcing. Entonces hacíamos trabajo de consultoría para, no sé, eran alrededor de unas 6, 7 empresas, haciendo desarrollo de software, haciendo redes, haciendo mantenimiento de equipos, armando equipos, todo ese tipo de cosas que se tienen que aprender, ¿no? Y de alguna manera creo que más o menos en esas épocas fue cuando nos conocimos, Héctor, que fueron grupos de Linux y cosas raras ahí de Linux y hackers y demás. Y siempre tenía esa espinita de, bueno, esto es a lo que me dedico, esto es por lo que me pagan, pero siempre haciendo otras cosas, ¿no? Siempre investigando por nuestras cuentas otras cosas. Y ahí duré 10 años prácticamente, se puede decir, con la misma compañía, aunque fui cambiando de puestos, fui cambiando de compañías, pero casi siempre trabajando con las mismas personas. Y terminé siendo gerente de sistemas en México para esta compañía. Es una compañía nacional ahí en México, pero los últimos 2 años, 3 años, yo ya no disfrutaba la tecnología. Yo ya estaba considerando seriamente dedicarme a otra cosa porque realmente era muy aburrido, muy enfadoso. Lamentablemente yo caí en estas compañías donde el ciclo natural para crecer es como que, bueno, tienes que dejar de programar y ahora volverte gerente y nada más hacer cosas administrativas y deja de lado lo que te gusta, deja de lado lo divertido si quieres ganar más dinero, ¿no? Y pásatela todo el día en juntas. Y eso ya no me gustó. Entonces fue cuando otra vez regresé con unos amigos, a empezar a participar en Capture the Flags, a hacer ingeniería inversa, empezar a buscar oportunidades por el lado de ingeniería inversa. Y por azares del destino, mi esposa necesitaba unas cosas de Shopify, unas integraciones, y yo me puse a desarrollarlas. Me encantó el sitio web de desarrolladores, las APIs, toda la documentación que tenían. Y esa fue la manera como me puse realmente a investigar un poquito más de Shopify y a ver cómo, qué era lo que hacían, a qué se dedicaban. Y fue muy divertido porque hago el proceso de entrevista con ellos. Fue muy divertido, muy simple, uno de los procesos de entrevistas que más he disfrutado realmente. Fue tan simple que después de mi primera entrevista yo estaba seguro que o me había ido muy bien o me había ido muy mal, porque no entendía qué había pasado. O sea, fue así como que una cosa de 25 minutos cuando la entrevista debía durar una hora y entonces yo decía, bueno, una de dos, o esto fue tan bien que fue muy rápido o fue muy mal que decidieron cortarme antes de tiempo. Y 2 semanas después, donde hablaron y me invitaron a venir a conocer las oficinas, una entrevista en sitio, y lo mismo, ¿no? O sea, fue una entrevista de un día entero, pero como me habían invitado una semana, pues yo aproveché a turistear, ¿no? Yo realmente me olvidé de la entrevista, me fui a turistear hasta el día que tocaba la entrevista, el día de la entrevista igual me presenté, igual lo mismo. O sea, era una onda que yo no sabía qué estaba pasando, si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo muy mal. En ese punto yo decía, bueno, pues que sea lo que tenga que ser, yo simplemente disfruto y a conocer Canadá y punto, ¿no? Fue cerca de fin de año, entonces cuando yo regreso a México sí fue un poquito así como que yo decía, bueno, ¿y cuándo me avisan? Me estuvieron ahí esperando como 3 semanas porque ellos paran para fin de año y yo no sabía qué onda hasta que, bueno, ya por principios de enero 2020, antes de que toda la pandemia empezara, me llega un correo y me dicen, oye, felicidades, queremos seguir adelante y bueno, me invitan, ¿no? Me invitan a traerme a Canadá con toda mi familia porque tenía que trabajar en una oficina y así es como llego a Canadá, pero llegando a Canadá me dicen, bueno, ¿qué crees? Vamos a trabajar desde casa por un tiempo. Y dije, ok, un tiempo, o sea, un tiempo, ¿cuánto es un tiempo? ¿Un mes, 2 meses? Sí, va a ser como un mes, 2 meses, y 2 meses después me dijeron, bueno, ¿qué crees? Vamos a trabajar de por vida remoto, ¿no? Entonces, pues ahora estoy aquí en Canadá, pero trabajando realmente desde casa, pero yo podría regresarme. No me regreso ahora por cuestiones personales, porque todavía quiero seguir aquí y quiero que mi familia crezca un tiempo por aquí, pero pues disfrutando del momento de esta aventura por acá. Querido Julio, la verdad que genial. Qué genial esa intro. Buenísimo. Imagínate, bueno, si el ya está por allá. Lo de la entrevista estuvo genial. No que siempre las típicas preguntas, ¿no? Que te hacen. Esa pregunta trampa, ¿no? O preguntas pelea a veces son. Sí, Digo, exactamente eso, ¿no? O sea, aquí la cultura, ahora yo estoy participando en procesos de entrevista y la cultura es muy abierta a ayudar.
Y eso es lo que me encanta de aquí, que te ayudan realmente, o sea, realmente quieren que te quedes, ¿no? Qué buena onda eso. Mira, justamente por eso es que quiero preguntarte, porque uno como desarrollador y demás, mira, te voy a hacer una pregunta súper rara. ¿Perder la noción del tiempo? O sea, Si yo yo, sé que sí, perder sí, la noción del tiempo, se pierde, el tiempo pasa, no te enterás, decís, hello, ya es de noche, cuando vos estás metido ahí, estás sí, desarrollando, sí, sí. estás creando, estás pensando, o sea, tu mente está hacia 1000. Vos sabés que tu cerebro va a 1000 y a veces no puedes ni siquiera decir lo que tu cerebro ya lo está a 1000, ¿no? Y tu dedo tampoco a veces te acompañan, ¿no es cierto? Comentame un poco sobre eso. Sí, 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 es correcto. Cuando encuentras esa pasión es muy divertido y eso era lo que yo ya no tenía en México y era lo que buscaba. Yo lo tengo muy claro, para mí es temas de hackers o sea, temas de hackers, me refiero a ingeniería inversa, que creo que es un poquito, pega mucho en el desarrollo de software. O sea, yo particularmente considero que todo lo que hice en ingeniería inversa me ha ayudado muchísimo a mí aquí a crecer y a encontrar cosas que a veces otros no ven. El tema de seguridad web, el tema de exploits, todo eso a mí me fascina, son cosas que puedo pasar días leyendo, estudiando y no pierdo la noción del tiempo. Y lo mismo desarrollo de software. Desarrollo de software es algo que yo realmente pierdo la noción del tiempo. Eh, Al principio siempre con ese síndrome del impostor que a veces creo que sobre todo en México, Latinoamérica lo he visto mucho, o sea, no sabemos qué tan buenos somos comparados con gente de Canadá, con gente de Estados Unidos, pero cuando estás aquí te das cuenta que realmente, pues no, o sea, estamos mucho mejor a veces porque creo que nuestros países nos educan y nos hacen crecer de una manera diferente, que nos permiten ser más tolerantes al fallo. Y sí, yo pierdo la noción del tiempo. Ahorita he tratado de no hacerlo un poco porque la cultura aquí es mucho del balance trabajo-vida personal, sobre todo ahora que estamos en casa. Los últimos 2020 y 2021 literal nos obligaron a tomar días de descanso. En verano nos dijeron, van a ser semanas de trabajo de 4 días porque la gente no está descansando. O sea, de acuerdo a nuestras estadísticas, la gente está subiendo PRs y subiendo código a todas horas, fines de semana, cosas así. Entonces, ¿sabes qué? No, esto tiene que parar porque si no la gente va a tener burnout. Entonces, 4 días. Y yo recuerdo que el primer año que yo entré a trabajar, para fin de año, mi lead me dijo, oye, tienes que tomar vacaciones. Y yo le dije, no, pero ¿por qué? O sea, estamos en pandemia, no voy a salir a ningún lado, ¿por qué tomaría vacaciones? Ese es mi concepto de vacaciones, salir de mi casa. Me dijo, no, es que, o sea, perdóname, pero estás trabajando demasiado. Y yo dije, bueno, me voy a tomar una semana. Y me dijo, no me lo tomes a mal, pero necesito que tomes 21 días mínimo. Y yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo crees que debo tomar 21 días? Le dije, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loco yo en casa sin nada. Me dijo, no sé, encuentra algo que hacer, vele libros, juega videojuegos con tus hijos, ponte a programar si quieres side projects, pero no hagas cosas de trabajo. Necesito que tu mente se enfoque en otro lado. Pero sí, o sea, me cuesta trabajo, pero todavía trato de mantener eso. Lo divertido de que te vuelves. Yo nunca pensé que pudiera trabajar remoto. Eso es lo primero. Yo en México tenía este concepto de necesito una oficina, necesito algo estructurado para poder hacer mi trabajo. Pero creo que eso era derivado de que yo ya no disfrutaba lo que hacía. Aquí hay veces, te puedo decir que hay días que, no sé, me pongo a trabajar a las 12, empiezo a las 12 y hay veces que, o sea, le pego, no sé, 7, 9 de la noche y a veces sí, de repente me llaman la atención y me dicen, oye, te vi conectado en el Slack, te vi que estabas subiendo cosas así, entonces yo trato de manejarlo muy profesional con mi jefe diciéndole, bueno, o sea, tú debes de confiar en que yo tengo esa capacidad de trabajar las 8 horas que me piden o las 40 horas semanales son lo que nos piden, ¿no? O sea, yo le digo, tú dame chance, yo organizo mi trabajo. Y es que hay veces, yo creo que todo este tipo de tecnología, al igual que diseño, por ejemplo, hay ciertas áreas que son hasta cierto punto artísticas. No puedes tú decir, de 9 a 5 voy a producir 100 líneas de código. O sea, hay veces que tienes inspiración y te salen las cosas y hay veces que simplemente no salen, ¿no? Entonces, yo trato de buscar esos momentos y aprovecharlos y me pierdo y le doy 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 hasta que ya, no sé, 1 o 2 de la mañana ya me cansé, ya de plano ya no sé por dónde seguir y entonces me voy a descansar, ¿no? O a veces salgo, tomo una caminata, me despejo, regreso y otra vez a perderte
en eso, ¿no? Porque sí es muy bonito lograr llegar a ese estado donde estás tan clavado que pues, literal perdiste la noción del tiempo, ¿no? Es algo muy importante el cómo en países más desarrollados se lleva esta cuestión de el cuidado, ¿no? A la salud incluso mental del personal, no solo la física, no solo la integridad, esa parte de cuidar esto, la salud mental, que estés descansando, para que pues justamente no seas más óptimo, puedas producir, puedas hacer más y de mejor manera puedas desarrollarte. Y qué padre que tienes esta experiencia de vivirlo ahora en Canadá y pues en esta empresa. ¿Cuáles o qué buenas prácticas, aparte de esta, has encontrado en este tipo de empresas, bueno, en el norte bueno, de nosotros, del norte del mundo, a comparación con las que tenías aquí en México? Y yo te diría que la principal que he encontrado yo es un trato humano. Digo, sigue siendo parte de un engranaje que si metemos a temas filosóficos somos un número y bla, 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 ¿no? Esa parte, al final de cuentas hay que tener claro que es un negocio y eso yo siempre lo he tenido muy claro. Toda empresa es un negocio y si no produce dinero, pues vas fuera, ¿no? Pero, y tú mismo eres un negocio vendiendo tu tiempo. Pero si hay una parte humana donde yo he tenido la fortuna, y con eso quiero ser claro, no es que no exista, sí he conocido casos dentro de la misma empresa que de repente hay leads que son pues un poquito chapados a la antigua, a lo mejor de 9 a 5 y quererte tener ahí el pie en el cuello y piensan que es una competencia contigo porque a lo mejor les vas a quitar el puesto, cosas así. Sí he conocido historias así, pero afortunadamente son los menos y como la cultura de la empresa va en el otro sentido, como que solitos terminan saliendo de la empresa. Lo que yo he encontrado mucho es el tema personal, el tema humano, o sea, yo me contagié de COVID principios de año y literal, o sea, yo sentí un arropamiento por parte de la empresa de lo que necesites, mira, oye, descansa, esto o lo otro. Yo les decía, oye, no, a lo mejor quiero distraer mi mente, no quiero estar enfocado en que estoy enfermo, quiero trabajar y me decían, no, mira, es que tu cuerpo no lo fuerces, eso por un lado, y el otro lado, el crecimiento, o sea, hay un apoyo constante a crecer. Yo he recibido por aquí cursos de acceso a coach, accesos de crecimiento personal que a veces no entiendes por qué nosotros somos de cierta manera. Recientemente yo estuve con un coach que es latina, eh, es muy exitosa ella y ella nos explicaba muchas cuestiones de cómo los latinos somos, por qué ciertas actitudes de los latinos, ¿no? O sea, de dónde viene, viene de nuestros núcleos familiares, viene de ciertas cuestiones que traemos nosotros arrastrando. Entonces, a mí esto me parece genial porque creo que eso te ayuda realmente a dar la mejor versión de ti. Recientemente, no es secreto que recientemente hubo layoffs donde yo estoy. Y aunque suena duro, me encantó que cuando abordan el tema, porque sobre todo impactó personas que estaban en redes, algunas cuestiones puestos duplicados, pero me encantó que es duro saber que hay esos despidos, claro que es duro, pero ellos, particularmente la gente de redes, decían, bueno, es que nosotros ya no tenemos edificios, ya no tenemos oficinas. Realmente no podemos sacar la mejor versión de estas personas aquí, porque ya no hay mucho donde ellos se puedan desarrollar, ya no hay mucho donde ellos puedan crecer. Entonces yo creo que tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Claro que tiene un beneficio económico esos layoffs para la empresa, pero a su vez es muy cierto, o sea, si tú te dedicas a, no sé, imagínate que fueras el equipo de cocina, de culinary, pero ya no hay oficinas, realmente tú podrías estar haciendo algo mejor si te vas a otro lado donde ese es tu enfoque y donde ese es tu crecimiento, ¿no? Yo creo que a mí eso fue lo que me pasó un poco en México. Yo no estaba trabajando para una empresa de desarrollo y entonces mi crecimiento era muy limitado y aquí he visto yo crecer enormemente. Eso además, eso en el lado personal, ¿no? En el área técnica, se tienen demasiados procesos, muchos procesos, una cultura de falla rápido y falla constante. Yo te puedo decir que yo personalmente he roto, me siento orgulloso de haber roto 3 veces el checkout de Shopify.
y me siento orgulloso porque aunque sabes que romper el checkout representa pérdidas de millones de dólares por minuto, hay un equipo tan robusto que regularmente eso se detecta en temas de segundos. O sea, yo lo rompí y a los 30 segundos ya tenía alguien diciéndome, oye, vamos a reversear, vamos a darle reversa a los cambios que tú hiciste porque detectamos que esto estaba deteniendo el flujo del checkout, ¿no? Entonces, eso te sirve a ti para tomar de repente situaciones más arriesgadas, cosas que a lo mejor tú podrías decir, no, es que voy a ir despacito, investigando cómo hacer las cosas, porque qué tal que lo rompo, y que en México se castiga eso. O sea, en México tú rompes algo y viene el despido, o sea, luego es despedirte, no hay un post-mortem, no hay un aprendizaje realmente, es quién tuvo la culpa porque se va, ¿no? No la haces, no la pagas. Yo recuerdo alguna vez metí mal un pedido de un hardware y querían que yo lo pagara de mi bolsa, ¿no? Y yo decía, ay, espérame, o sea, fue un error, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, ¿no? Y aquí no, aquí es como que, ok, te equivocaste, no pasa nada, ¿qué podemos aprender para que no vuelva a pasar? ¿Y qué podemos crear para prevenir y detectar más rápido esa parte? Entonces, yo creo que son las cuestiones que por acá yo he visto que creo que en México cada vez se está abriendo más y está existiendo eso, pero al menos en la empresa tradicional mexicana latina todavía no existe. No, pues de hecho yo quiero profundizar sobre esto que comenta mi compañero Rama, pero con respecto a las exigencias, los modismos, la adaptación, porque bueno, pues estás cambiando de país, estás cambiando de cultura, pero no tanto en esa parte, ya nos platicarás, sino ahora en el código como tal, porque pues algunas cosas deben de cambiar de forma muy dictaminada. ¿A qué me refiero? Yo siempre supe y vi que en México había muy buenos programadores. Los conozco desde chavos y ves cómo teclean, ves cómo mueven. De hecho, me ha llegado a tocar por ahí algún nick, por ejemplo, hacia Nuro en un campus party y agarrabas, lo veías que el blog de notas lo abría, tecleaba en vivo y decías, este es bueno, pero todavía no lo ha agarrado o no lo ha reconocido una empresa importante o no ha sabido incluso canalizar esta parte. Ahora, en la parte del código, ¿qué les dirías a esos programadores? Porque sí, en México freelanceas como tal o mucho del código, aunque trabajes en equipos de trabajo, realmente no sabes trabajar en equipo, porque siempre es una persona la que va jalando como que el código fuente o el que es el mejor programador. A ese todos le copian el código o nada más le modifican una o dos líneas, pero no saben realmente lo que es integrarse en una aplicación que puede tener miles de líneas de código, en donde si tú rompes algo o tocas algo sensible, como lo mencionaste, pues algo puede suceder. ¿Qué deben de hacer? O sea, tienes que documentar el código. ¿Cuántas líneas? También esto me llama la atención porque creo que es una pregunta que algunas personas se pueden hacer en casa. ¿Cómo es que te pagan? O sea, este tipo de empresas te dicen, tienes que darme 50,000 líneas al mes o no te pago, o tú eres un project manager, te van diciendo, toma tu proyecto, tú lo vas gestionando. ¿Cómo funciona también el hecho de estarlo logrando? Porque he visto algunas personas que también van o prueban suerte o trabajan en remoto cierto tiempo sin adquirir el compromiso de pues pagar mes a mes una casa o una renta en un país extranjero. No es lo mismo allá comprometerte y decirte pues tengo que seguir empleado, ser útil para la empresa. O sea, eso no es experimental, no vengo a que me corran y regresarme a México, sino tengo que producir y quedarme aquí. ¿Nos podrías platicar un poquito, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, todo el tema es muy amplio, espero cubrir todo, si no me recuerdas. Lo primero que yo les diría es, se tienen que quitar el ego y se tienen que quitar el amor al código. El código está hecho para ser destruido y el que destruyan tu código en un PR, en un review, incluso en una auditoría de seguridad, eso es normal. O sea, yo he visto gente programadoras que, no sé, parece que cuando les dices, oye, esto no funciona, pareciera que los estás diciendo que ellos son los malos, cuando en realidad nunca se trata de eso. Entonces, cuando tú logras aprender que no se trata de ti como persona, sino del código, y que simplemente pues el código está mal y listo. Yo te puedo decir que recientemente tuve una experiencia con un desarrollador interno que literal, o sea, duramos como 2 semanas en ida y vuelta de que quería que a fuerzas aprobara yo algo.
Y aquí se maneja mucho el ownership, o sea, tú eres el dueño y tú eres el responsable, tanto como si tú escribiste el código como si tú lo apruebas. Y no es que haya culpables, así de que, oye, si rompiste algo, estos son los que vamos a correr, pero sí de mantener la calidad. Y esta persona en particular quería que aprobara un código que yo le expliqué y demostré por qué estaba mal. Su respuesta era, bueno, lo voy a subir así y luego lo corrijo. Pues esa no debe ser la manera. O sea, si tú ya estás consciente de que algo está mal, aunque tardes más en subir el cambio, no importa. Aquí algo que me dicen mucho es, todos los proyectos tienen fecha límite, pero son fechas límites flexibles. Nunca se va a comprometer la calidad del código, la calidad del producto, por cumplir una fecha límite. Y eso también es algo que a veces en Latinoamérica, México, no se entiende. O sea, a veces la fecha límite era mañana y es mañana y trabaja 24/7 y no me interesa. Y si está incompleto, mañana es la fecha límite y lo tienes que subir, ¿no? Y aquí no, aquí es, ¿sabes qué? Esto no pasa, es mejor retrasar un par de días, pero la calidad del código es lo más importante. Entonces, lo primero es, si no, es muy diferente programar por tu cuenta, tú solo, en tu esquina, que en equipo. La comunicación es la clave. Muchas veces no asciende la persona más brillante, porque, o sea, brillante técnica, porque simplemente si no sabe comunicar lo que hace, pues es como si no estuviera haciendo nada. O sea, en una empresa, imagínate una empresa de más de 10,000 empleados, la competencia es muy alta para subir, esa es la realidad, y si tú no comunicas lo que haces, si tú no eres tu propio campeón de decir yo hice esto, yo hice aquello, y es algo que a los latinos nos cuesta mucho. Los latinos, esta coach me decía que el latino tendemos eh, venimos de una cultura donde se nos enseñó trabaja duro y adelante llegará algo, ¿no? Si tú trabajas duro hoy, mañana tendrás la recompensa, y la realidad es que no es así. O sea, no necesariamente tienes que trabajar duro y muchos años. Lo que tienes que hacer es, lo que hagas, busca exactamente dónde está teniendo el impacto. O sea, hay gente que dice, bueno, es que yo hice esta aplicación en el último framework y en 5 líneas de código. Imagínate qué pro soy que lo hice en 5 líneas de código. Bueno, ¿y eso qué me dice? O sea, ¿cuál es el valor del negocio? ¿Qué me dice? O sea, ahorraste tiempo, no sé, ¿cuál es el valor realmente que estás generando desde el punto de vista de negocio? Aquí hay una clasificación y creo que eso es mundial, literal. Hay personas que implementan código, se dedican a escribir código y está bien. Hay personas que resuelven problemas, pues ya es la persona que, bueno, dado un problema, es capaz de diseñar una solución, plantear un problema, cómo se va a abordar, dividirlo para que los implementadores trabajen. Y hay personas que encuentran y buscan problemas adrede para que los otros lo resuelvan. Y normalmente, o sea, un desarrollador, lo más abajo que puedas pensar, un recién egresado, o a lo mejor menos de, bueno, lo que se desarrolla, lo que se llama un developer normal, es un implementador, es una persona que escribe código y listo. Si tú quieres ganar más y quieres ser senior, entonces tienes que tener la capacidad de precisamente, te dan un problema genérico y tú buscas la mejor solución, haces prototipos y dices, bueno, esta es la solución porque estos son los trade-offs, estos son los pros, estos son las contras, y vamos, son aceptables, minimizas riesgo y vámonos por ahí, ¿no? Y bueno, el siguiente nivel que ahorita es en el que yo me encuentro trabajando para una promoción es el staff, que es una persona que proactivamente está viendo a futuro y dice, bueno, en 5 años este sistema ya no va a escalar por X, Y, Z. Y para prevenir eso, vamos a empezar a ejecutar esto ahorita para que cuando lleguemos ahí ya no tengamos ese problema y yo te pueda desbloquear hacia adelante. Nosotros tenemos lo que son Impact Reviews cada 6 meses. Cada 6 meses tú te sientas con tu lead y tu lead dice, bueno, yo considero que tú estás tenemos una escala, son 4 prácticamente, tú estás en 0, estás en 1, en 2 o en 3. Y tú estás en 2. Ok, perfecto. A lo mejor yo me autoevalúo, de hecho, yo me tengo que autoevaluar cada 6 meses y yo digo, yo considero que yo estoy en 1. Y entonces ahí entramos en por qué sí, por qué no. A ver, tienes que demostrar, incluso si tu jefe, algo que a mí me ha servido mucho es la práctica de tener un brag document,
que no es otra cosa más que tú mes a mes ves escribiendo lo que haces realmente para que el día que llegue ese Impact Review, tú le dices a tu jefe, bueno, es que en enero ayudé a Héctor en esta situación. Y son cosas tan simples como, yo te puedo decir que en 2 años y medio realmente mi crecimiento y mi estatus positivo en la compañía, no sé, 30% se lo debo a proyectos que he ejecutado. Entre ellos proyectos que he tenido que matar, ¿sabes? O sea, proyectos que he tenido que decidir y decir, esto no tiene pies ni cabeza y lo mejor sería que lo matáramos porque estamos perdiendo el tiempo. Y eso tiene un valor para la empresa, porque es, en lugar de que me estés pagando por perder el tiempo aquí 1 mes, 2 meses haciéndome tonto, intentando explorar algo que no debemos de resolver ahorita, mejor cámbiame a otro proyecto y asigname en otro proyecto, ¿no? El 30%, 40% se lo debo a eso y el otro 60% se lo debo a compartir conocimiento con otras personas. O sea, hacer mentoring. Hasta ahorita he tenido 3 mentees. Uno incluso fue contratado full time. Otro decidió emprender su propio camino y decir, bueno, ahora yo quiero poner mi propia compañía y adelante. Entonces, compartir ese conocimiento me ha ayudado a mí mucho porque la gente viene y se acerca a ti y empiezan a escuchar y, oye, no, es que Julio es el experto en ese tema, aunque no seas el experto. A lo mejor tú conoces 2, 3 personas que también saben y vas detrás y les preguntas y les dices, oye, ¿cómo le hiciste para esto? ¿Cómo haces esto? Y entonces empiezas a compartir eso. Internamente nosotros tenemos blogs, tenemos presentaciones de demos de 15 minutos, demos más largos. Entonces el chiste es estar ahí constante, que si eres externo a una compañía y quieres construir un perfil, es como estar en Twitter publicando, estar en podcast, estar escribiendo blogs, estar haciendo demos y decir, bueno, aquí estoy, estás construyendo una presencia. Lo mismo pasa internamente. Dentro de la compañía, tú tienes que construir esa presencia para que a la hora que llegue una evaluación, normalmente le van a preguntar a otras personas y les van a decir, bueno, ¿qué opinas de Julio? ¿Qué opinas de Julio? Y esas personas probablemente van a decir, Julio me ayudó cuando esto, Julio me ayudó cuando aquello, entonces yo considero que es positivo, tiene un impacto positivo. Yo creo que cuando te quitas esa mentalidad de que el programador es solo código, es cuando realmente empiezas a crecer y pasas al siguiente nivel y entonces pues ya puedes subir a lo que le llaman las grandes ligas, ¿no? No, yo creo que está ya en la Grande Liga. Mira, de hecho, mira, has mencionado varios puntos que la verdad que me gusta bastante. Mira, uno dijiste, el hecho de estar acá afuera y decir, pucha, otras personas de Europa, tal vez, o del norte, qué sé yo, ¿qué nos hace diferente a ellos? No estaremos a su nivel, o sea, te cuestionaste, ¿no? Y te diste cuenta que no, que tenemos mejor nivel. De hecho, nuestra cultura, y dijiste la tolerancia, el latino es tolerante, es correcto. Nosotros somos tolerantes, pero la tolerancia de una manera que, por ejemplo, a ver, hay personas, mira, no sé, para los oyentes, ¿no? Yo respeto mucho las personas que tienen un tema con la hora, las cosas que sean puntuales, perfecto. Como hay personas que les encanta el orden. Mi escritorio es un desastre, pero yo sé dónde está todo. Hasta una memoria chiquitita, hasta dónde dejo el cablecito o un cooler que es de mi Pi, pero eso no lo define a uno como una persona que es desordenada en su vida. No tiene disciplina en ciertos aspectos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te menciono esto? La hora. Hay personas que se preparan media hora antes. Yo recuerdo cuando viví en Inglaterra un tiempo, perdí un trabajo porque llegué 5 minutos tarde. Yo dije, pero fueron 5 minutos. No, es que era horario. Ok, entendí perfectamente que el horario es importante para vos. Pero para mí es una falta de respeto que hagas X. Tu manera arrogante o displicente de hablarme y creerte más por lo que soy europeo, pues a mí eso ya es una falta de respeto igual, como el horario. Entonces, el latino es correcto, somos mucho más tolerantes, pero a veces la tolerancia nos convierte, mira la observación que voy a hacer para nosotros, ¿no? Justamente cuando toleramos mucho, permitimos y nos hacemos mediocres. ¿Por qué te digo esto? Me lo hizo notar una persona que era de afuera, obviamente. Yo estoy ahora en Bolivia. Y aquí va justamente lo que vos comentaste, que me gustó bastante, que lamentablemente a veces nosotros, por ejemplo, le decimos a una persona que trabaja en tu casa, ya, pucha, ingeniero, no voy a poder llegar a tal hora, voy a matar, ya, no hay problema. Y el otro día, cuando estás haciendo código, no, pero ¿sabes qué, querido? Terminalo, ya. Entonces, ese tipo de tolerancia, o sea, hay que saber aplicar a la tolerancia. Nosotros como latinos somos tolerantes en cosas banales, no en cosas importantes. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde yo concuerdo totalmente con vos.
Y sí tenemos la capacidad, sí tenemos, porque para mí todo lo que hacemos esto por pasión, imagínate, te dieron vacaciones obligadas y vos, ya ok, 5 días, 21 te llevas a morir. O sea, te das cuenta, pues sí, ¿qué hago 21 días? Yo estoy seguro, y siempre pregunto, ¿qué tiene tu atención y demás? Yo estoy seguro que vos estabas creando algo, estabas haciendo ciencia, porque somos científicos. ¿Qué te hace ser científico? Investigar, encontrar, solucionar, resolver, transmitir, compartir, divertirse, hasta saltar y bailar, ¿conoces algo, sí o no? Sí, sí, sí. Y esa es la pasión, y eso es lo que yo veo en vos. Por ejemplo, cuando me hablas de ingeniería inversa, que sos capísimo en eso, y ahí es donde en realidad, bueno, son mis observaciones, ¿no? Pero ahí es donde viene mi pregunta. Porque ingeniería inversa yo entiendo como tal, pero me gustaría que para el público, si podés explicarnos cómo le aplica la ingeniería inversa, porque la ingeniería inversa como tal, sabemos que no es una parte de prácticamente de descubrir, una investigación, básicamente, y encontrar cómo, ¿no? Pero quisiera que vos nos lo expliques y cómo te ha ayudado, porque vos comentaste antes. De hecho, la ingeniería inversa me llevó a donde estoy y estamos creando. Y vos estás en un sector donde se crea, donde hay mucho, porque eso, ahí es también donde voy que uno piensa que el programador solamente programa y es aburrido, nunca crece, nunca nada. Vos te diste cuenta que podés escalar, podés estar de jefe ahí sentado, ¿no es cierto? Pero sí, no, a mí me gusta desarrollar, a mí me gusta crear. Ser jefe, pero crear. Ser jefe, pero meter mano, ¿no es cierto? Y siempre estás con algo nuevo, con algo nuevo, con algo nuevo, ¿no? Entonces, recopilando, sé que hablé bastante. La ingeniería inversa, ¿cómo te ha ayudado y dónde te ha puesto? Y me gustaría que sí, yo te digo, eso, donde vos estás son las grandes ligas, disculpame. Te lo digo con mucho orgullo y me encanta eso. Y siempre hay que valorarlo. Estoy en la grande liga, tenés que decir, y soy un científico, y soy Gracias, gracias. un apasionado, y yo respeto tu trabajo y me encanta. Entonces, puedes comentarnos eso un poquito, cómo te ha Claro que ayudado sí. la inversa y hasta dónde ha llegado y demás. Sí, sí, claro que sí. Fíjate que, híjole, ahí es prácticamente todo, aunque parezca como que como todo. Cuando tú haces ingeniería inversa, se trata de entender algo que alguien más creó, ¿no? O sea, de eso se trata. O sea, y es muy frustrante a veces abrir un debugger, abrir un visor, un AIDA y pasas horas y horas y horas y horas y horas y no encuentras por dónde y entonces empiezas a hacer diagramas y dices esto va por aquí y esto va por allá y esto va por acá. Cuando yo entré, me sentí como en un cápsula de flag porque me dan acceso, a mí me tiran directamente, yo entro a Core, monolito de, no sé, creo que la última vez eran más de cientos o casi 1 millón de líneas de código. Imagínate, tú entras como nuevo y, o sea, yo venía de un sistema donde yo era el experto en ese sistema. Yo casi lo creé desde cero, no sé, el 90% de ese sistema yo lo creé. Entonces, claro que cuando a mí me decían, oye, Julio, ¿puedes hacer esto? Yo decía, sí, no, rápido porque yo sabía. Cuando yo llego aquí y me dicen, bueno, ponte a agarrar contexto, ponte a aprender por dónde va. Y lo primero que se me vino a la mente fue ingeniería inversa. Fue, dije, bueno, ok, yo voy a empezar metiéndome al administrador, metiéndome a la plataforma, usando la plataforma, viendo qué peticiones manda, ya que vi qué petición manda, sea qué URL, y entonces empiezo a ver el monolito y empiezo a ver, el monolito está en Rails, Ruby on Rails, entonces yo empiezo yo utilicé un approach de ingeniería inversa. Voy a las rutas, veo a qué controlador está mandando llamar, voy al controlador, veo qué clase están mandando llamar y entonces empecé a seguir todo el flow para poder entender cómo hacía realmente las cosas y en base a eso, cómo poder yo modificarlo para ejecutar lo que yo quería. En ese momento, me acuerdo, ese primer proyecto fue, no sé, como el mes de que yo había entrado aquí, mes y medio, que realmente no había presión para mí para ejecutar ese proyecto. O sea, a mí me dijeron, los primeros 3 meses dedícate a entender cómo funciona, pero yo tenía esa espinita de querer demostrar que yo estaba aquí por alguna razón. Y entonces me dan un proyecto que era agregar una webhook para que cuando tú hicieras cambios en tus configuraciones, pudiera notificar a aplicaciones externas, servidores externos, de que había habido ciertos cambios. Esto dentro del área de lo que yo estaba nunca se había hecho. Entonces no había nadie al que yo pudiera ir y decirle, oye, ¿cómo hago esto? ¿No? Y además yo era nuevo, entonces ni siquiera sabía como que, oye, ¿con quién me apoyo? Todavía no conocía a la gente.
Entonces yo hice eso, realmente agarré un ejemplo de algo que ya estaba existente, vi, investigué, dije, bueno, esto ya existe, ahora nada más necesito entender cómo lo hicieron ellos para yo hacer lo mismo. Yo en México probaba y probaba en producción, no tenía sistema de testing, igual tuve que aprender y yo iba y veía cómo hacían testing aquí y decía, ok, hacen esto, ¿por qué lo hacen esto? ¿No? Siempre ese por qué, que creo que es algo, es a veces la clave, cuando te empiezas a preguntar el por qué, no solo es copiar y pegar, como decía Héctor hace rato, no solo es copiar y pegar y cambiar 3 líneas, eso pues sí, o sea, sigues un readme o ejecutar un script, mucha gente lo puede hacer, pero cuando tú entiendes el por qué, entonces puedes optimizar ciertas cosas. Entonces la ingeniería inversa, yo tomé ese approach de ver cómo hacían las cosas, lo que ya estaba probado, qué necesito cambiar. Y al final terminé ejecutando el proyecto y me dieron, o sea, felicitaciones y todo por haberlo hecho, porque, o sea, realmente llevaba muy poco tiempo y lo había ejecutado, pero fue gracias a eso, ¿no? Y de ahí en adelante como que yo dije, bueno, como que este es el método a seguir, ¿no? Como que no hay que reinventar la rueda, o sea, yo creo que muy pocas cosas me ha tocado realmente investigar y tratar de escribir arquitectura desde cero, casi la mayoría de las cosas son patrones que ya existen, que solamente tienes que entenderlos para que poder adaptarlos. Y entonces ese es el approach que yo siempre tomo. Voy, busco cosas que ya existen, digo que esto parece como lo que quiero hacer, déjame ver qué le puedo quitar, qué le puedo poner, qué le hace falta, lo modifico y vámonos, ¿no? Entonces, para mí, por eso es que yo siento que la ingeniería inversa, si tú te quieres dedicar a desarrollo de software, en una de esas, si no está tan perdido, hacer un poquito de ingeniería inversa, porque creo que te ayuda a desarrollar esa mentalidad de cómo investigar y un poquito la tolerancia a la frustración, porque pues a veces investigas y al final llegas a un callejón sin salida y te das cuenta que habías perdido el tiempo, ¿no? La última hora, 2 horas, y dices, bueno, va para atrás, mínimo ya aprendí cómo no se debe de hacer. Lo descartas y comienzas de nuevo, ¿no? Ok, la verdad es que sí, totalmente de acuerdo. Ya vamos a entrar un poquito en tema, pues un poco técnico, tampoco tanto. Sí, porque de repente quien nos escucha ya cuando empezamos a hablar como un poco más técnico, pues yo creo que han de pensar, ¿no? Que hablamos este idioma extraterrestre, como esta señora que pero no, más que todo quisiera saber, ¿cuántos son los lenguajes de programación que actualmente manejas? Más o menos en qué porcentaje, si podemos saber como para, y cuál es como tu favorito, o bien el que más manejas o el que más casos de uso le encuentras. Más que todo para que la gente que se quiere dedicar a esto, pues diga, pues mira, pues me falta este y este y este. Eso, por favor, Julio, si nos haces favor. Esta va a ser una opinión muy controversial. Mi favorito es Ruby. Siempre ha sido Ruby desde que lo conocí por allá del 2007. Y a donde voy he tratado de usar Ruby. Y bueno, caí en la fortuna de que aquí usan Ruby, ¿no? Bueno, usan Ruby on Rails. No le es un framework de Ruby, pero es Ruby. Hace rato comentábamos algo de los comentarios y eso parte de la belleza que yo le veo a Ruby y que aquí siguen mucho esa filosofía es que es muy expresivo y muy idiomático. Entonces, tú escribes código que se puede leer como inglés. Entonces, no necesitas realmente muchas veces hacer comentarios. ¿Por qué? Porque pues, tú, a veces con leer el código basta, ¿no? Tratas de estructurar tu código de una manera de que digas, bueno, que no sé, que sea un código que sea un método que haga una cosa a la vez y con nombres muy descriptivos. A veces ese es un problema porque terminas con un nombre a lo mejor muy largo, que tienes que buscar cómo hacerlo ahí, truquearlo para que pase los verificadores de los linters, que al final de cuentas para verificar el estilo. Pero, ¿cuántos lenguajes? Te voy a decir cuántos conozco. Conozco, híjole, nunca he hecho la cuenta, pero pues conozco PHP, Ruby, R4GL, que es uno de Informix, de IBM, un poco viejito, Pascal, C, C++, C Visual Studio, JavaScript, Java, Kotlin. ¿Qué otra cosa conozco? Ensamblador. Sin embargo, si tú me preguntas en cuánto soy experto soy en Ruby. Esto es lo que conozco y conozco muy bien a detalle muchas cosas. Sin embargo, yo soy fiel creyente de que el lenguaje es lo de menos. O sea, una vez que tú aprendes, yo les sugeriría a las personas que no se enfoquen
en aprender un lenguaje. Enfóquense realmente en entender cuándo usar un ciclo, cuándo usar ciertas cosas. Y claro, ya una vez que empiezas a trabajar en cierto lenguaje, entiende tu lenguaje. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, sé la complejidad del algoritmo del find de Ruby, sé cuáles son las mejores opciones, sé por qué usar ciertos métodos contra ciertos métodos no, porque a lo mejor va a introducir ciertos riesgos de seguridad o ciertos problemas con el performance. Pero eso ya es cuando ya estás trabajando en el lenguaje. Las bases a final de cuentas siguen siendo las mismas. Enfócate en aprender ciertas estructuras que son universales, arreglos, stacks, pilas, hashes o diccionarios, esas cosas que son básicas para programar. Y el lenguaje, acostúmbrate a que vas a llegar, a menos de que pongas tu propia compañía, rara vez vas a tener una influencia directa en decir quiero usar este lenguaje, porque si tú vas y te contratas en una empresa, la empresa te va a decir, bueno, estamos usando, no sé, a lo mejor te van a decir, usamos Ruby, pero ¿qué crees? O sea, todo está obsoleto y tenemos una versión de Ruby muy viejo. Entonces tú no te puedes poner tus moños y decir, ay, no, es que yo solo trabajo con Ruby 3.0, ¿no? O sea, es esta versión de Ruby y punto, ¿no? Ahorita yo te puedo decir que acabo de ver una reestructuración y me movieron a TypeScript, cuando yo en mi vida he hecho TypeScript, pero pues el approach es el mismo. Ocupo métodos, cómo se hacen las funciones, ocupo ciclos, qué métodos de ciclos hay, cuáles son las ventajas entre usar un for each contra un for, o sea, cosas de ese estilo, cuál es el estilo, cuáles son las mejores prácticas que dice la comunidad que debe de haber, y ya, ¿no? O sea, eso es lo que me basta y empezar a tirar código porque la programación en los lenguajes no se aprenden en el libro, se aprenden escribiendo, o al menos la mayoría de las personas que yo conozco aprendemos escribiendo, ¿no? Entonces, escribe y escribe y escribe y con el tiempo te vas haciendo experto, ¿no? Entonces, ese es mi approach. No hay un lenguaje favorito. Bien, ahora yo quiero ir a un tema que es un poquito polémico, controversial, ahorita que he visto que muchas personas quieren aprender de programación. Hay muchos lugares que están dividiendo como tal esto, así como en front y back, así tú eres de front-end, tú eres de back-end. Yo no creo que esto sea un approach del todo correcto porque está creando algunas personas que solamente saben hacer un GUI bonito, pero no saben que hay un controlador, no saben que hay una base de datos, no saben incluso que hay un servidor que tiene recursos, que tiene RAM limitada, que puede ser un VPS. Entonces te crean este código hermoso que luego pues está crashando la aplicación, está haciendo cosas lamentables. Yo voy a hablar de una experiencia propia que he tenido programando algunas cosas en Odoo, precisamente cuando le importo y le bajo módulos de JavaScript y demás. A veces parece no estar muy bien integrado o estar buguiento, o sea, como si esta web 3.0 precisamente esté causando que hay gente que le sabe muy bien al front, gente que le sabe muy bien al back, pero están en distintas empresas, les pagan diferente o ni siquiera a veces conviven. ¿Cómo está afectando esto del front y el back? Si nos podrías dar tu punto de vista. Desde mi punto de vista, sí es un tema muy controversial y muy complicado. Incluso si quieren algo más controversial, pueden ir y buscar en Twitter a Toby Lutke, el CEO de Shopify, y ver cuál es su approach en esto. Es muy, muy controversial. Mi opinión personal es que necesitamos lo que se llama T-shape. O sea, tú necesitas tener una especialización, pero a la vez ser generalista. Entonces, por ejemplo, yo personalmente me defino como especialista en backend, pero soy, a final de cuentas, un ingeniero de software generalista, ¿no? Yo, sin broncas, voy y me meto al frontend. No es mi trabajo del día a día. Mi trabajo del día a día y mis proyectos del día a día son backend, 100%, pero no tengo miedo de ir al frontend y meterme y entender. O sea, claro que si eres experto en React, probablemente no vas a querer hacer backend, pero que eso no te detenga a mínimo entender lo que el backend es y lo que el backend, cómo interactúa, cómo funciona, porque si no pasa eso, lo que mencionas tú, o sea, terminas creando dos monstruos que, no sé, o sea, los dos quieren hacer todo, porque a lo mejor yo soy especialista en React, entonces yo quiero hacer todo en React y yo nunca toco el backend
y el del backend quiere hacer todo en el backend y entonces nunca puedes encontrar esa armonía de realmente usar las mejores herramientas para la tarea, ¿no? O sea, dicen que cuando tú sabes usar el martillo, todo tiene forma de cabeza de clavo, ¿no? Y a veces pasar así, o sea, si tú eres backend, a veces todo lo quieres resolver en el backend, todo dices, no, todo aquí, cuando a veces no hace falta, ¿no? Pero sí, mi approach es, métanse a los dos, especialícense en uno, porque es muy difícil volverte especialista en los dos. O sea, yo todavía tengo compañeros que hicieron 6 meses backend y no les gustó y se fueron de regreso a React, a frontend, que es lo que usamos nosotros. Y a ellos, la verdad, es lo más cerca que yo he visto de un full stack. De una persona que realmente domina hasta cierto nivel, que domina muy bien el frontend y el backend sí tiene un nivel alto de que pueden casi hacer ellos solos todo, pero aún así, o sea, hay cosas que no conocen que es donde a nosotros como especialistas en backend llegamos y les decimos, esto es lo que te estaba faltando, ¿no? Yo cuando ocupo hacer frontend normalmente lo que hago es pairing, normalmente me agendo una sesión de 1 hora, 2 horas con un frontend. Yo escribo el código, pero lo tengo a él aquí que me está diciendo, Julio, esa no es la mejor práctica, Julio, existe este método, esta otra cosa que a lo mejor tú no conocías. Y esa es una manera que me ha ayudado a mí a crecer mucho. Entonces, yo que no soy un experto en frontend, voy creciendo en frontend ahí y bueno, no le tengo miedo porque sí, eh, enfocarte en una sola tecnología yo creo que a la larga no es lo mejor. No trates tampoco de abarcar mucho porque el que abarca mucho poco aprieta, ¿no? Y si quieres ser especialista en ambos, híjole, quién sabe si lo logras. Correcto. La verdad que siempre es el tema ese, ¿no? El back y el front. Pero al final de cuentas, dijiste algo clave, full stack. Al final de cuentas, uno tiene que hacerle a todo, ¿no? Hasta redes. Yo conozco un sysadmin, que es un amigo, que él es capísimo en hacer deployment con Ansible, le encanta estar jugando con los Kubernetes, Dockers. A mí me gusta mucho también esa parte, pero personalmente me encanta el deployment, pero me gusta más el análisis de paquete, ruta, todo lo que es red, networking. Y en el desarrollo siempre, digamos, ¿no? También hay una parte que es que hagas lo que hagas, tenés que saber de todo un poco. Pero siempre, como acabas de decir, hay detrás de eso hay una formación fuerte en algo, que es lo que tal vez te orientaste más y demás, o de alguna manera llegaste ahí. Y no llegaste por casualidad, porque donde uno más se forma es lo que uno más le gusta. Hablando un poquito de eso, ya que lo mencionaste, ¿qué pensás de los microservicios? Vos, por ejemplo, en tu desarrollo, yo te digo, así banal, digamos, a ver, mira Julio, hagamos un deployment, quiero probar, quiero integrar ahorita, a ver, abramos TensorFlow, lo hacemos en un Docker, y de pronto metámosle un Kubernetes Services de Azure, igual. O algo así más loco, que hay herramientas. Metámosle a ver, no sé, si querés levantemos un window en una VM, la subimos en OpenStack y en Proxmox levantamos un Docker o un Kubernetes, si querés, y ahí hacemos especialmente solamente para que me sirva el MySQL y después integrarlo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo estoy hablando ya un poquito más técnico, porque por ejemplo, cada uno tiene sus métodos, su manera y demás, ¿no es cierto? Y después de todo esto, ya ahora, ¿cómo se comunica? Después de cómo se comunica, ¿cómo lo protegemos? Hay que romperlo, ¿te das cuenta? Todo es un proceso, ¿no? Y es hermoso. Yo si querés, mira, te dije ahorita un ejemplo de miles de cosas, y a mí se me vienen ahorita 1000 cosas a la cabeza que podríamos hacer, pero de todas maneras, mi pregunta, más que todo, es que lo comenté un poco, vos, por ejemplo, Julio, de lo que te acabo de comentar como un ejemplo sencillo, ¿qué tipo de microservicios, qué pensás de eso, o qué tipo de deployment, herramientas, framework te gusta? O sea, pero que te gustan a vos personalmente. No que la tenés que usar en tu trabajo, que a vos te gusta. A mí personalmente me gusta monolito, simple. Todo en uno solo, lo empaquetamos, lo subimos y vámonos. Es mucho más simple, mucho más sencillo. Todavía tengo que ver los beneficios de microservicios. Sí entiendo ciertos beneficios, pero honestamente
a lo mejor aquí, y eso es, o sea, yo tengo un bias muy fuerte porque pues toda mi experiencia en Shopify también ha sido monolitos. Ahorita, en esta reestructuración que acaba de pasar, se adquirió una compañía y esta compañía, todos sus stacks son microservicios en TypeScript. Entonces me va a tocar sufrir un poquito, apenas llevo 3 semanas trabajando en eso, o 4 semanas, y de entrada para mí ha sido un dolor entender, o sea, en el monolito mínimo yo sé que descargo un repositorio y ahí está todo, y sé que puedo seguir el flow y todo, y esto y lo otro, y en microservicios, o sea, bájate y luego, o sea, yo bajé el microservicio en el que yo iba a trabajar, me asignan un proyecto, empiezo a investigar y les digo, es que ese flujo no está aquí, ¿en cuál está? Y me dicen, no, es que en ese tienes que bajar el otro, entonces ya voy y bajo el otro y empiezo a seguir el flujo, y yo veía muchas cosas repetidas que no entendía por qué, hasta que al final llego a un import que resulta que sí, jalaba el repo del microservicio que yo tenía que trabajar. Entonces ya, como que ya entendí. Mi opinión personal, yo monolito, porque a menos de que ya seas algo muy, muy grande y tu complejidad realmente sea enorme, probablemente puedes tener ciertos beneficios de microservicios. Yo todo eso lo veo un poquito como moda, ¿sabes? O sea, a lo mejor es desde mi ignorancia de que no conozco yo muy bien esa parte, pero me parece un poquito moda de que hoy hacemos monolito y luego no, es que el monolito es un problema y no sé qué, y ahora vamos a hacer microservicios y luego no, ya no son microservicios, ahora vamos a hacer algo ahí raro mezclado y dices, ok, perfecto. Al final, muchas cosas te podrían definir como microservicios, aunque no lo sean, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor levantar un MySQL en una instancia por separada hace todo el sentido del mundo, ¿no? Pero tu código estructurado, yo creo que tu código estructurado hace más sentido cuando tú lo tienes en un solo repo, aunque, no sé, la primera vez que echas a andar tu máquina tengas que tardar 3, 4 horas descargando código fuente porque es enorme, ¿no? Pero bueno, o sea, para mí, mientras más simple creo, es mejor. Y para mí lo simple es un monolito. Me van a crucificar probablemente, ¿verdad? Porque va a haber mucha gente que dice que microservicios es lo de hoy. Y bueno, está bien, están en su derecho, ¿no? Yo personalmente, si ahorita tuviera que iniciar un proyecto, yo lo hago un monolito y lo levanto y vámonos, ¿no? Sí, justo, por eso mi pregunta hace rato del código era como el caso de uso, ¿no? Porque de repente, pues tú estás muy adaptado a esta manera de trabajar, es simple para ti, pues te da todo el ancho que tú necesitas, ¿no? Que es, por eso, pues los servicios son como de repente algunos más grandes, más pequeños, otros son inmensamente grandes, pero pues ¿para qué lo quieres, no? Si pues con esto que te ofrece esta solución, pues estás bien, no necesitas más. Eso está padre en la cuestión tecnológica. Justamente, pues estás como en una empresa que pues tiene para otorgar como todas estas, bueno, pues todo el capital, ¿no? Para obtener todas estas soluciones. Pero te ha tocado trabajar con soluciones dentro de esta empresa, con soluciones de código abierto, independiente de los, a veces, sistemas operativos que de repente utilizas, ¿no? Bueno, igual utilizan Red Hat, pero ¿te ha tocado utilizar soluciones de código abierto? De hecho, pues prácticamente, no sé, eh, la mayoría, bueno, muchas cosas que se hacen internas se hacen open source. La versión open source nunca es la última versión, porque obviamente hay muchas cosas que se tunean, se adaptan para las necesidades de la empresa. Pero si tú buscas las contribuciones de Shopify al open source, son enormes y hay muchas herramientas, muchas cosas que han empezado internas y que posteriormente se van liberando. Y una prueba clara de la apuesta es ahorita no sé exactamente la cuenta, pero eh, Tenderlove, Rafael Franca, que son core developers de Rails, eh, trabajan para Shopify. Y así, no sé, probablemente estoy olvidando muchísimos más porque hay todo un equipo dedicado a mantener Ruby y mantener Rails. Y lo mismo React Native, porque, o sea, son tecnologías que la empresa le ha apostado y que obviamente tiene un interés en seguir mejorándolas, porque si no, pues esto se nos cae, ¿no? Entonces,
muchas de esas cosas primero las tenemos acceso nosotros y después ya de repente ya las vemos en la versión pública de Ruby o de Rails, lo cual es un arma de doble filo, porque cuando tú trabajas aquí, pues a veces te acostumbras a ciertas cosas y de repente tú quieres hacer un proyecto por tu cuenta y dices, pues voy a usar lo que ya conozco, ¿no? Y resulta que pues esa versión todavía no es pública, es privada. Entonces, pues bueno, a veces suele pasar eso, ¿no? Pero sí, o sea, se utilizan muchas herramientas open source. Todas las herramientas que utilizamos, yo creo que, no sé, te puedo decir que a lo mejor un 60% van en ese sentido y hay mucha auditoría de las herramientas que utilizamos cuando no son producidas en casa. Tienen que pasar por un proceso de auditoría para saber que, pues, bueno, que no se estén filtrando datos, que todo sea local, que por ahí nos estén robando información de la empresa, ¿no? Bien, y ya para mi última pregunta, pues creo que esto va dirigido mucho a los jóvenes o personas que recién quieren aprender de programación. Es un camino ciertamente complicado, no voy a decir que imposible, y en Latinoamérica pues menos, como lo mencionaste, sobre todo porque a veces pues la brecha, o sea, de los salarios, la brecha de lo que te pagan de un país a otro, tú ya lo puedes vivir y constatar. No quiero hacer mucho énfasis en eso porque pues todas las personas ya lo saben de antemano, nada más vean nuestra moneda contra el dólar para que vean de cuánto estamos hablando. Ahora yo voy a la parte de, bueno, de manera personal, yo siempre vi que eras un poco más constante, responsable, incluso ambicioso que los demás, pero estas son como cosas personales. Ahora ya para la parte muy generalizada, o sea, cualquier chavito, cualquier persona que diga yo quiero ser programador, ¿qué le recomendarías como un camino de aprendizaje o de acercarse? ¿A qué me refiero con eso? Siendo como una vertiente muy constante, o sea, voy a la universidad, tengo que ir a la universidad para ser como Julio o como Héctor o como Pool, a que me enseñen a programar, o sea, eso de dónde lo voy a palpar, o me junto ahí en pandillas como la OYEC, me siento hacker y me hago mi grupo de hackers, ¿de dónde yo voy a poder permear de los libros, de la práctica? Por ahí mencionaste algo relevante que también es los capture the flag, que también te ayudan, o sea, tienes una formación que también digamos que ese gusto, ese hobby por la ciberseguridad, pues te hace a veces un mejor programador. Pero ¿qué le recomendarías de una forma muy generalizada? Porque la gente a veces no sabe pues cómo empezar a programar. Toman un cursito o se meten en una plataforma ahí de coderpower.pro y aquí te vamos a dar 20 diplomas de Coder Power y a veces tampoco es el enfoque. O sea, sé que a veces sí te puede ayudar un curso, pero no es como personas que ya trabajan y viven de ello llegaron a esta meta. ¿Qué les recomendarías? Igual es muy, muy complejo ese tema y me gusta tocar puros temas controversiales. Universidad contra bootcamps. Fíjate que antes de eso incluso el tema salarial es muy importante. Que no es la pregunta, sí me gustaría tocarlo. Si tú sabes inglés, puedes ganar, o sea, viviendo en México, puedes ganar $6,000, $7,000. Incluso yéndote bajito, $3,000, que es un salario bajísimo para Estados Unidos, $3,000. Pero para nuestro México y probablemente el resto de Latinoamérica, $3,000 es bastante decente, bastante bien, y diría yo muy por arriba de la media. Entonces, yo curiosamente cuando llegué aquí tuve muchos acercamientos de personas que me preguntaban que qué había hecho para llegar aquí. Y yo conocía un poquito el background de ellos, entonces yo lo primero que les decía era saber inglés. Y me decían, bueno, sí, pero además, ¿qué estudio? Y yo les decía, bueno, ya hablas inglés, ya te sientes cómodo escuchando, leyendo. Me decían, no, pero pues eso ya lo veré después. Y les decía, no, es que en serio, lo primero es que puedas comunicarte, porque si no, ¿cómo le haces, no? Y en el tema técnico, híjole, alguna vez una persona me dijo que buenos estudiantes, no importa la escuela, y buenos estudiantes me refiero a un Héctor que a lo mejor tiene ese gusanito y tiene esa curiosidad y que puede forzarse a estructurarse y a decir, bueno, yo sé dónde buscar, sé dónde encontrar temas para estudiar y voy a estudiar y lo voy a seguir y de aquí
voy a seguir jalando el hilo y puedo aprender por mi cuenta, ¿no? Pero hay malos estudiantes también que a veces necesitamos una estructura. Y esos malos estudiantes a veces sí nos beneficiamos en la universidad. Lo más importante, creo yo, es identificar tú qué necesitas. Tú como persona, hay personas que les sirven mucho los libros. Yo particularmente estoy entre 50-50. Tiene que ser muy bueno el libro, de un tema muy interesante para que realmente lo pueda yo aprovechar. Porque hay libros que los leo y no. Conozco personas que solo leen capítulos, ni siquiera leen el libro completo. Simplemente dicen, de este libro, esto es lo que me interesa. Son muy buenos para estudiar ellos por su cuenta y leen un capítulo y con eso les bastó. La universidad te da cierta experiencia, a veces ciertos contactos, no siempre, a veces sirve. A mí particularmente me fue útil en el proceso de migración. Más, claro, conocí muchos amigos, hice muy buenos amigos, muy buenos profesores, con los que todavía tengo una amistad, pero igual, había de todo, había profesores muy buenos, había profesores muy malos. Estaba en mí exigirles, yo cometí el error de, creo yo, de cuando estudiara en la universidad no exigir lo suficiente, creo que pude haber exigido más y pude haber crecido todavía más. No lo hice en su momento, pero es otra historia, ¿no? Pero a final de cuentas, fue muy curioso porque creo que en tecnología yo siempre dije, bueno, es que no se necesita un papel para trabajar, ¿no? Y a mí la exigencia del papel como que estaba un poco entre si lo necesito, no lo necesito, si lo saco, no lo saco. Al final, debido a este proceso, me dicen, bueno, es que si tú tienes un papel que diga que hiciste en la universidad, nos va a facilitar el proceso. No era imposible, ellos de hecho me lo dijeron. Si tú tienes una preparatoria, con eso, nosotros como abogados te podemos ayudar a migrar. Esto era porque la empresa pagó todo, ¿no? La empresa pagó los abogados y los abogados me dijeron, con que tú tengas una preparatoria, con eso podemos hacer tu proceso de migración. Si tienes una universidad, es mucho mejor porque entonces nos facilitas el proceso y el proceso es muchísimo más sencillo. Dije, bueno, tengo la universidad, pero no tengo el papel. Y me dijeron, bueno, pues si puedes conseguir el papel, por favor, porque eso nos va a ayudar. Y al final eso me ayudó. ¿Dónde empezar? Híjole, yo diría busquen algún curso o recurso, universidad que ofrezca las bases de estructura de datos y no se enfoquen tanto en el lenguaje. Yo tuve compañeros que se salieron de la universidad donde yo estaba porque nos enseñaban C, C++, C++, en lugar de visualstudio.net. Decían, no, es que mira, tú estás allá aprendiendo en consola, cosas viejas, cosas que ni se usan, y yo estoy aprendiendo acá, mira, las nuevas interfaces con lo que hacen. Y yo creo que ahorita te puedo decir que, bueno, sí, pero yo aprendí las bases, yo aprendí ciertas estructuras de datos, ciertos algoritmos, que a final de cuentas, pues en una interfaz bonita o en una interfaz se siguen utilizando, ¿no? Y no es que C++ no se utilice, simplemente a lo mejor no tenía esa exposición tan grande, ¿no? No se veía como que bonito, era más difícil hacer algo bonito, pero pues, al final de cuentas lo bonito no te paga el conocimiento y yo no tengo ninguna preferencia, yo creo que si tienes la oportunidad y la posibilidad de ir a la universidad, ¿por qué no? Es una buena oportunidad y algo aprenderás y a lo mejor no aprendes nada y dices, bueno, no aprendí nada, pues ya aprendí que no se aprende nada. Si no tienes la oportunidad, tampoco se te cierra el mundo. Tampoco es como que el fin del mundo, hay muchos recursos en internet. Twitter, particularmente para mí, la gente a veces me dice, pero ¿por qué usas Twitter? No, es la única red social casi que soy como que más activo y ni siquiera activo posteando. Soy activo consumidor de contenido en Twitter. Para mí es una belleza poder seguir personalidades que están muy fuertes en la industria, que publican posts, que publican blogs y que puedes aprender y leer. Entonces, la lectura constante es lo que yo particularmente siento que me ha ayudado a seguir creciendo y desarrollándome porque de repente por ahí lees el nuevo, o sea, es muy difícil en la tecnología mantenerte al día. Son tantas cosas que pasan que a veces es un mar de información que sí, no sabes dónde empezar. Y la otra es, creo que cada vez se está viendo en México más y en Latinoamérica gente que está llegando a empresas grandes y que se abren a hacer mentoring. Si tú por ahí buscas en Twitter y conoces a alguien, ves a alguien que está trabajando para una empresa donde a ti te gustaría estar. A lo mejor dices,
esa persona me gusta lo que hace y yo quisiera estar donde él está, pues acércate y pregúntale. La mayoría de las personas son muy abiertas, es lo que yo me he dado cuenta, la mayoría de las personas son muy abiertas a que tú les digas, oye, ¿cómo le hiciste para llegar ahí? Entonces ellos te pueden platicar y a lo mejor no te van a tomar de la mano, eso no lo esperen, que te tomen de la mano y te digan, mira, dale aquí, te quede aquí, ¿no? Pero sí te pueden dar un camino a seguir. Yo lo he hecho con personas que de repente se me han acercado y me han dicho, oye, ¿cómo le podría hacer? Y yo, mira, yo conozco esto, ¿no? Conozco compañeros que entraron a trabajar y hicieron, ¿cómo se llama? Creo que es Free Code Camp, que es un bootcamp gratuito. O sea, y entraron a trabajar conmigo. Y ellos venían de otro background, tipo finanzas, aprendieron a programar con Free Code Camp. Es un ejemplo de un buen estudiante que no necesitaba una buena escuela, ¿no? Podía agarrar recursos gratuitos y con eso educarse e ir para allá, ¿no? Entonces, si sientes que estás perdido en el mar de la información, acércate a alguien que digas, no sé, esta persona me parece que ahí es a donde yo quiero llegar, acércate a él y pregúntale y seguramente te va a dar unos recursos que mínimo te va a guiar por dónde puedes empezar. Totalmente de acuerdo. Ha dicho algo clave, el estudio, en que en realidad la formación como tal, yo creo que es más el self-study. ¿Por qué? Porque en la universidad, como acabas de decir, no te van a enseñar eh, que tu sentido común, cuando haces OSINT, por ejemplo, te pueda llevar a determinar algo, o en una ingeniería inversa, o por ejemplo, yo en la universidad no aprendí nada de virtualización. De hecho, en esa época sí algo de software, sistema, pero ahora me encanta todo lo que es cloud como tal, ¿no? Redes, digamos, redes es una parte que siempre me va a apasionar, pero lo que vos acabas de mencionar es cierto. Si podés tener la oportunidad, tienes la oportunidad de estudiar, hay que estudiar. Y el tema es que no acaba ahí, porque uno termina de estudiar, terminas la U, es que eso de las creencias limitadas que yo siempre digo, es un estereotipo, porque digamos, te lo voy a decir así súper banal, porque yo te veo y la verdad que te agradezco muchísimo que nos compartas tu experiencia, esa motivación que necesitan muchos latinos, porque a veces uno puede sentirse menos, y no deberíamos. Yo no me siento, Héctor no se siente, aquí ninguno, Rama, vos, nadie no nos sentimos menos. ¿Por qué ellos pueden más que nosotros? Para nada. ¿No es cierto? Entonces, y en un futuro se lo vamos a decir en inglés también, ¿no? Porque vamos a tirar una practicadita ahí con mi parcero acá. Vamos a hacer podcast en inglés. Así que, mira, muy agradecido, querido, la verdad que sí. Y tu mensaje está súper clave para todo ello. Hay que estudiar, hay que leer. La tecnología está avanzando y hay que avanzar con ella, hay que apasionarse, hay que también separar las cosas, ¿no? Sí o sí hay que separarse las cosas, hay que separar las cosas, darse un tiempo para uno, hay que jugar play de vez en cuando, no todo el día. Sí, sí. Es lo que yo le digo a los jóvenes, ¿no? La verdad que sí. Oye, te felicito, querido Julio, la verdad, por brindarnos este espacio. Sé que ahorita seguramente te hemos interrumpido, pero ya te sacamos, ya te robamos un pedacito de tu tiempo que no estaba programando, o no sé, por ahí estaba en otra pantalla, de repente haciendo otras cosas. Ahí son los multistack, ¿no? Así somos, así somos. No, muchas gracias. Pero sí, o sea, no acaba el estudio. Ese es el mensaje. Hay que leer siempre. Y preguntarse, lo que dijiste clave, te das cuenta en la ingeniería inversa, ¿por qué esto? ¿Y cómo funciona? Quiero saber cómo funciona. Eso es genial. Eso se retoma a la filosofía. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué piensan esto? ¿Por qué sucede esto? Y ese método se aplica en todo, ¿te das cuenta? En la vida. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué quiero ser ingeniero? ¿Por qué quiero ser hacker? ¿Voy a ganar plata? ¿O simplemente voy a ser un científico apasionado detrás de una computadora como todo el mundo lo ve? Gracias, querido. La verdad que sí, excelente tu experiencia y muy bueno. Te felicito. Y sos un orgullo para la habla hispana. Gracias, gracias. Sí, por mi lado, pues igual, Julio, la verdad es que muchas gracias por estar aquí, gracias por resolver estas dudas y de verdad sí es un orgullo, pues, primero que nada, como dijo Paul, pues alguien de habla hispana por allá que esté justo demostrando, ¿no? Sacando la casta y pues mexicano, pues qué padre. Entonces, pues, está súper, la verdad es que sí, un orgullo para todos los que estamos aquí, y pues justo, ¿no? La visión de que sí se puede, sí podemos, sí somos más, solamente pues una cosa, como dijiste, hay que creérsela, ¿no? Es lo primero y quitarse pues muchas
pues malas prácticas que como latinos de repente tenemos. Y sí se puede. Qué bueno que despegaste, qué bueno que estás por acá y muchas gracias por compartirnos tu tiempo. Gracias a ustedes por sus preguntas. Pues bien, muchas gracias, Julio. En verdad ha sido muy divertida la experiencia. Y ya lo saben, para los que quieran aprender de programación o meterse al mundo de desarrollo de software, pues sigan este podcast. Muchas gracias. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vio.